Desde una edad bastante temprana, siempre estuve interesado en el crimen verdadero. La fascinación no era el crimen en sí, sino más bien las personas que lo cometían. A medida que fui creciendo, obviamente me volví más conocedor, y el crimen verdadero se volvió aún más intrigante. Para cuando mis padres me insistían sobre la universidad, ya había decidido lo que quería hacer. Quería ser oficial de policía. Aunque me interesaba la psicología detrás de los perpetradores, el sentimiento de querer detenerlos era más fuerte. Quería salvar a la próxima persona de la espiral de un psicópata. Siendo solo un joven lleno de ilusiones, no esperaba todo el trabajo pesado y las asignaciones solo para novatos. Principalmente consistían en traer café o pasteles para los oficiales en la estación. El único trabajo policial real que pude hacer durante los primeros 6 meses fue detener vehículos. Sé que eso puede ser peligroso en sí mismo, pero quería más. Honestamente, siempre me sentía mal por tener que poner una multa a alguien que realmente tenía prisa. No sentía que estuviera ayudando a nadie. Nunca me encontré con alguien cometiendo un delito grave, pero ahora me doy cuenta de que solo tuve suerte de no hacerlo. Me esforcé por ser el mejor. Nunca falté a un día de trabajo. Cubrí los turnos de todos. Mis informes siempre estaban a tiempo. Me convertí en un excelente tirador. Tomé lecciones de analistas de comportamiento bien conocidos. Poco antes de cumplir 29 años, fui contratado como agente especial para el FBI. Finalmente había alcanzado mi trabajo soñado. Estaba más que orgulloso de mí mismo y mis padres también. Al principio pensé que estaba en el punto más alto de mi vida. Nada podría arrebatarme esto. Trabajé duro para conseguir este puesto, pero con el tiempo, ese sentimiento comenzó a desvanecerse. Al tomar la ruta de homicidios en el FBI, sabía que cada carpeta que mi superior lanzaba en mi escritorio contenía algo, no bueno. Si tu caso llegaba a mi escritorio, eso significaba que habías fallecido, y que la policía del condado y del estado necesitaban nuestra ayuda. Entonces, puedes imaginar el horror por el que pasé durante años. Innumerables noches sin dormir tratando de encontrar a algún maldito enfermo. Una y otra vez. Algunos casos peores que otros, pero todos dolían igual. Cuando finalmente atrapas a la persona enferma que cometió actos tan indescriptibles, todo ese dolor desaparece. Es reemplazado por ira, y a veces, incluso después de escuchar al juez sentenciarlos a cadena perpetua, no es suficiente. Hice esto durante más de 25 años. En algún momento, creo que simplemente me volví insensible. Es casi como si tuvieras que hacerlo, o nunca serías capaz de hacer tu trabajo. He trabajado en tantos casos que pensé que nada podría sorprenderme, hasta esa mañana. Pude ver a mi superior caminando hacia mí con una carpeta inusualmente gruesa y beige. La puso en mi escritorio y me pidió que la revisara y regresara a su oficina. Lo primero que vi fueron las fotos. Mi estómago instantáneamente se revolvió. No era un cuerpo, pero digamos que el apartamento que una vez fue blanco y crema tenía múltiples salpicaduras y charcos de carmesí. Poniendo las fotos a un lado, comienzo a leer el informe. Nombre: Tabitha Gallo. Edad: 18 años. Sexo: femenino. Peso: 52 kilogramos. Estatura: 1,59 centímetros. Fecha de nacimiento: 3 de abril de 1992. Desaparecida desde 15 de agosto de 2010. Tabitha fue vista por última vez saliendo de una fiesta con un grupo de amigos, cuando supuestamente se alejó debido a un conflicto con uno de sus compañeros. Se dijo que había estado bebiendo, e insistió en que alguien la estaba siguiendo en la fiesta. 5 testigos que entrevistamos dijeron haber visto a un hombre de entre 40 y 50 años intentar acercarse repetidamente a Tabitha. Cada testigo recuerda que Tabitha hacía gestos incómodos hacia el hombre antes de alejarse de él. 2 testigos recuerdan a Tabitha regresar al mostrador donde había dejado su bebida. Nadie recuerda haber visto al hombre después de que Tabitha regresó por su bebida. El 15 de agosto fue hace solo 3 días en ese momento. No solo era muy inusual para mí recibir un caso de persona desaparecida, ya que era parte de la unidad de homicidios, sino que solo habían pasado 3 días. Revisé las declaraciones de los testigos, entrevistas con los amigos mencionados y transcripciones de la llamada al 911 que su madre había hecho cuando ella no regresó a casa. Fue la parte de atrás de la carpeta lo que me sorprendió. En la parte de atrás de la carpeta había pequeños pedazos de papel de cuaderno en bolsas de plástico.
Recuerdo que pensé que era extremadamente extraño que pusieran evidencia en cualquier carpeta. Adjunta a las bolsas de plástico había una nota adhesiva. «Póngase guantes», decía. Abrí mi gabinete izquierdo y saqué un par de guantes de látex. Mientras me los ponía, una sensación de temor se apoderó de mi cuerpo. Podía sentirme pálido. Dentro de las bolsas de plástico había notas escritas a mano. La mayoría estaban sucias, pero algunas tenían sangre. Se confirmó que eran de la letra de Tabitha. Decía que las encontraron a lo largo de la carretera en gasolineras. Ahora, esta era una zona muy rural, por lo que la carretera en cuestión atravesaba varios estados. Cada una de estas gasolineras también estaba muy lejos una de la otra. Cada carta estaba en orden. El día después de que desapareció, se hizo la primera nota. Con fecha del 16 decía: «Por favor, ayúdame. Estoy con un hombre que me está haciendo daño. Estaba en una fiesta anoche y fui secuestrada. Por favor, envíen a Yu, por favor». La nota estaba ensangrentada y la escritura parecía volverse más frenética hacia el final. La deslicé cuidadosamente de vuelta en la bolsa de plástico. Alcancé la siguiente nota y la saqué. Estaba fechada para el 17. Decía: «Estoy perdida. Y ya no sé dónde estoy. No sé qué hacer. Él sigue dándome medicinas. Me están haciendo olvidar cosas y no puedo olvidar. Necesito seguir escribiendo. Alguien encontrará esto. Alguien me ayudará. Tengo miedo. No quiero morir». El vómito llenó la parte trasera de mi garganta, pero lo contuve. Deslicé la nota de vuelta en la bolsa de plástico y saqué la última nota. Admito que, incluso después de 25 años de ver ataques brutales y motivos retorcidos, mis manos temblaban. La última nota estaba fechada para el día actual, el 18. La nota estaba más ensangrentada que las demás, pero no estaba rasgada ni arrugada. Tampoco estaba sucia. Decía: «Él va a matarme. Sé que lo hará. Quiero que quede escrito lo que me hizo». Esta parte de la nota era muy gráfica, pero ella explica la tortura que soportó durante los últimos días. Es inhumano, es repugnante, y no lo repetiré. Quiero que mi madre y mi padre sepan cuánto los amo, y estoy agradecida por el tiempo que Dios me ha dado. No quiero irme de esta manera, pero mi cuerpo está fallando. Lo siento por no haber sido más fuerte. Las lágrimas corrían por mi rostro. Un hombre de poco más de 50 años, sollozando. Después de recomponerme en el baño, fui a ver a mi superior. Tratando de mantener mi habitual compostura severa, entré en su oficina. «Agente especial Keynes, por favor tome asiento», dijo con calma. Caminé hasta la silla de madera que estaba frente a su escritorio sobredimensionado y me senté. «¿Por qué me asigna un caso de persona desaparecida? No me ocupo de este tipo de crímenes», pregunté respetuosamente. «Se le ha asignado volar a Ohio para continuar con este caso. La Policía Estatal de Ohio encontró la última carta hoy y nos llamó. Dicen que está más allá de lo que pueden manejar. Necesitan nuestra ayuda». Su postura permaneció rígida y sonaba casi robótico. «Señor», respetuosamente, «si no hay cuerpo, no hay necesidad de que yo o mi unidad volemos hasta allí. Esto debería ser un caso del Departamento de Personas Desaparecidas», dije tan amablemente como pude. La verdadera razón por la que no quería aceptarlo era porque sabía por qué no había llegado a la unidad de personas desaparecidas. Creen que ya no está viva según nuevas pruebas. Todavía no hay cuerpo, pero la policía del condado encontró un rastro de sangre que coincide con el de la víctima. Es mucho, si entiendes lo que quiero decir. Mira, eres el mejor detective de homicidios que tenemos. Si alguien puede encontrar su cuerpo, eres tú. Su postura se había relajado, y sus palabras empezaban a sonar como una súplica. «Está bien», accedí con reticencia. «Empacaré mis cosas». «Bien, tu vuelo sale en 2 horas. Llámame cuando aterrices». Su postura volvió a ser recta y sus palabras eran nuevamente firmes. «Sí, señor», respondí tan confiado como pude. 2 horas no eran mucho tiempo. Empaqué todo lo que necesitaba de mi escritorio. Fui a casa y recogí ropa y artículos de higiene. Y me dirigí al aeropuerto. Fue un viaje de solo 3 horas. Durante el vuelo, todo lo que podía pensar era en esa chica. Un hombre de mediana edad muerto de miedo por algo que he hecho 1.000.000 de veces. Pero esto era diferente. Me enviaron a buscar un cuerpo y a un psicópata que también es un posible asesino. No pude quedarme quieto durante todo el tiempo. Ni siquiera podía mirar por la ventana, porque todo lo que podía pensar era si estaba volando sobre ella mientras suplicaba ayuda.
Cuando finalmente aterricé, fui recibido por la policía estatal y del condado de Ohio. Me llevaron de regreso a su estación, donde revisamos todo lo que tenían hasta el momento. No pasó mucho tiempo antes de que un policía estatal y yo saliéramos a dar un paseo por la carretera donde se encontraron las notas. Nos detuvimos en cada gasolinera e inspeccioné cada centímetro cuadrado de cada una. Me quedé en un hotel cerca de la estación. La primera noche que estuve allí, me quedé despierto hasta tarde revisando las pruebas y declaraciones, estudiando las fotografías y tomando notas. Alrededor de las 4 de la mañana, comencé a revisar mis notas y los hallazgos que había escrito durante la noche. Estaba a punto de irme a dormir finalmente, cuando comencé a hacer la conexión. Era solo una teoría, pero era más de lo que la policía local estaba haciendo. Al día siguiente regresé a la estación. Antes de que alguien pudiera ofrecerme, cualquier cosa, pedí salir a dar otro paseo. Pedí al mismo oficial que el día anterior, y él estaba feliz de complacerme. Hicimos una pequeña charla mientras conducíamos por la carretera. Empecé a hacer preguntas sutiles. Conversación de oficial a agente. La guardia que mantuvo alta el día anterior comenzaba a bajar, y podía notar que estaba empezando a ganarme su confianza. Todavía no estoy seguro de cómo no se dio cuenta de que era un interrogatorio. Cuando llegamos de nuevo a la estación de policía, le pregunté al capitán si quería tomar un café, y él aceptó. Podía notar que sabía que había descubierto algo. Cuando estuvimos fuera del alcance del oído de los demás, comencé a explicarle que el policía estatal que me llevó a investigar cada gasolinera no estaba siendo completamente honesto. Resulta que no estaba de servicio la noche de la fiesta. Nadie podía dar cuenta de su paradero la noche del 15. El capitán explicó que el policía había llegado al trabajo con ropa diferente al día siguiente. Dijo que había derramado vino sobre su uniforme y que lo había llevado a la tintorería. El policía estatal fue llevado a una sala de interrogatorio formal. Tuve el honor de realizar el interrogatorio. La mayoría de las personas piden un abogado de inmediato. Algunas personas hablan en exceso para tratar de parecer más inocentes. Algunas personas no hablan en absoluto. Él no hizo ninguna de esas cosas. Cuando le pregunté sobre su paradero la noche de la desaparición, se encogió de hombros y soltó un suspiro. Pregunté nuevamente, unas 5 veces más, pero cada respuesta que daba era la misma. No fue hasta 2 horas después del interrogatorio que obtuve una confesión. Después de innumerables tácticas de interrogación sin respuestas incriminatorias, finalmente solo pregunté: ¿Mataste a Tabitha Gallo? Sus ojos verdes vidriosos pasaron del suelo al contacto visual inmediato. Pregunté de nuevo: ¿Mataste a Tabitha Gallo? Esta vez salió de manera involuntariamente agresiva. Su boca comenzó a formar una sonrisa que solo un monstruo podría hacer, mostrando todos y cada uno de sus dientes. Era una sonrisa amplia y reveladora. Antes de que pudiera preguntarle una vez más, se inclinó cerca de mi rostro. Sin romper el contacto visual, se inclinó aún más cerca y susurró, y lo haría de nuevo: nunca encontramos su cuerpo, y él aún no da ninguna información sobre dónde está. Saber que está pudriéndose en la cárcel no ayuda tampoco. Todavía duele. Después de eso, decidí dejar el FBI y dejar atrás el negocio de la policía. ¿Cómo podría salvar a alguien si los verdaderos monstruos son las mismas personas que afirman salvarte y protegerte? He sido operador del 911 durante aproximadamente 3 años. No sé cómo mi vida me llevó a trabajar en este campo, pero de alguna manera sucedió. Como probablemente puedas imaginar, no es el mejor trabajo para tener. El salario no es nada bueno, y definitivamente no vale la pena la montaña rusa emocional que viene con él. No puedo decirte cuántas noches sin dormir he tenido debido a lo que escucho en el otro lado de la línea. La mayoría de mis llamadas no son tan malas, en su mayoría disputas domésticas menores y reportes de robos armados. Pero en raras ocasiones, recibo una llamada perturbadora, describiendo una escena de asesinato o algo por el estilo. Las llamadas con niños también fueron de las peores. Pero hay una llamada que destaca, y sucedió hace solo unas semanas. Vivo en un pueblo bastante pequeño, por lo que el crimen no es el mayor problema. Pero supongo que por eso, cuando recibo una llamada sobre un asesinato o un crimen espantoso, me afecta más emocionalmente. Todas las llamadas me afectan, pero no tanto como las más graves.
No estoy diciendo que algunas sean graves y otras no, pero entiendes el punto. Hace unas noches, recibí una llamada alrededor de las 11:30 de la noche. No suelo trabajar durante la noche, pero uno de mis compañeros estaba enfermo, así que me ofrecí para un doble turno, ya que mi jefe me pagaría horas extras si lo hacía. Estaba sentado en mi escritorio soñando despierto sobre cualquier cosa, cuando recibí la llamada. Me preparé y contesté. Esto fue lo que se dijo. Yo. 911. ¿Cuál es su llamante? Dios, por favor, ayúdame. Por favor, deténgala. Me tomó completamente desprevenido el hecho de que el llamante gritara por teléfono y de inmediato me puse en alerta. El llamante era un hombre, como pude deducir por lo grave de su voz. Ya sabía que esto no era algo rutinario, y de inmediato intenté calmarlo para poder averiguar dónde estaba y enviar a la policía, bomberos o paramédicos a su ubicación. Yo. Señor, cálmese. Necesito que me diga dónde se encuentra. Llamante. Calle Yocar 612. Por favor, envíen a alguien. Tengo una intrusa y ella está tratando de matarme. La calle Yocar estaba cerca del límite de la ciudad, por lo que a la policía le tomaría al menos 10 minutos llegar allí. Tenía que obtener suficiente información del llamante para informar a los oficiales en camino sobre lo que enfrentarían si la situación empeoraba. Yo. La policía está en camino. ¿Está herido? Llamante. No. Pero ella quiere hacerme daño. Está destruyendo todo en la casa y gritando como una loca. A través del teléfono, ahora podía escuchar los gritos amortiguados de una mujer. Ahora era evidente que la intrusa estaba dentro de la casa. Yo. ¿Hay alguien más en la casa además de usted y la intrusa? Llamante. Número. Estaba solo antes de que ella entrara. Yo. Está bien, necesito que me escuches con atención. Enciérrate en una habitación y escóndete. Quédate en la línea conmigo. Llamante. Ya estoy encerrado en el dormitorio y escondido debajo de la cama. Yo. Está bien, eso es bueno. Cuéntame qué pasó. Llamante. No lo sé. Me desperté y escuché ruidos en la sala. Me levanté para investigar y había una niña parada allí, toqueteando uno de los gabinetes. Intenté regresar en silencio a mi habitación y llamar por ayuda, pero tan pronto como me moví, ella me vio. Cuando me vio, gritó tan fuerte y corrió hacia mí. Corrí de vuelta a mi habitación. Cerré la puerta de golpe y la aseguré con llave. Yo. ¿Estás cerca de tu habitación? Llamante. No lo creo. Ambos escuchamos un fuerte golpe y el hombre soltó un grito de miedo. Llamante. Oh Dios. Ahora está golpeando la puerta. A través del teléfono podía escuchar los golpes rítmicos en la madera. Ahora sabía que la situación se estaba volviendo más grave. La mayoría de los intrusos, si son descubiertos por los ocupantes de la casa, generalmente intentan huir. Esta intrusa no se había ido después de ser vista. Ahora estaba intentando matar. Llamante. Por favor, dile a la policía que se apure. Creo que está a punto de romper la puerta. Yo. Ya están en camino. Llegarán pronto. Recé para que así fuera. Yo. ¿Puedes describirme a la niña? Llamante. Sí, puedo intentarlo. Ya estaba yo en pánico por el llamante. No podía imaginar cuán aterradora sería toda la situación. Pero la descripción que el llamante me dio fue escalofriante. Llamante. Parece una niña. No es una adulta. De eso estoy seguro. Parecía tener al menos 7 u 8 años. Llevaba una pequeña falda, y había manchas oscuras en ella. Su cabello era oscuro, y le llegaba más o menos hasta los hombros. Su cuello estaba mal. Su cabeza estaba colgando de su cuello. Pero sus ojos, oh Dios, sus ojos no estaban. No había luz. Las cuencas parecían vacías. Me estaba volviendo cada vez más horrorizado a medida que él la describía. Esto ya no era un ladrón común. Ninguna niña pequeña irrumpe en casas en medio de la noche con la intención de matar. Esta niña ni siquiera sonaba humana, no según como la describía el llamante. Habían pasado 5 minutos, y recé para que la policía llegara pronto. El hombre estaba llorando en este punto y se ponía más y más nervioso con cada segundo que pasaba. Yo. ¿Sabes por qué esta niña podría haber entrado en tu casa? Llamante. No lo sé. Luego se detuvo por unos segundos antes de continuar. Llamante. Ha dejado de golpear la puerta. Escuché y no había nada. Ningún ruido aparte de las respiraciones agitadas del llamante. Yo. Está bien, quédate muy callado para mí. Quédate donde estás. Llamante. De acuerdo. Yo. Si parece que ella está saliendo de tu casa, por favor avísame. Llamante. Bueno,
Ahora que lo mencionas, esta no es mi casa. Espera, ¿cómo dices? Llamante. Esta. No alcanzó a terminar lo que iba a decir. Tan pronto como habló, escuché un estruendo enorme y el hombre gritó. Escuché los gritos ensordecedores del hombre y de la intrusa. Luego la línea se cortó. Me quedé en mi escritorio, congelado y en silencio durante unos buenos minutos. Luego me derrumbé, y uno de mis compañeros de despacho, que había escuchado mi conversación mientras estaba sentado en su escritorio, vino de inmediato y me consoló. Le conté lo que acababa de suceder, y su rostro se puso tan blanco como la nieve. Estaba horrorizado. Sin embargo, debe estar agradecido de no haber tenido que escucharlo de primera mano. La policía llegó poco tiempo después. Quería averiguar qué demonios estaba pasando tan pronto como pudiera. Afortunadamente, tengo una amiga en la fuerza policial que me contó lo que ella y los otros oficiales descubrieron. Esto es lo que me dijo cuando hablé con ella al día siguiente. La casa no tenía señales de entrada forzada, no había ventanas rotas, y la puerta principal y la trasera estaban cerradas y seguras. Ella y los otros oficiales en la escena estaban perplejos, ya que no podían averiguar cómo había entrado la intrusa. Esto significaba que o bien la intrusa fue voluntariamente dejada entrar a la casa, lo cual el llamante no me dijo, o que la intrusa ya estaba en la casa cuando el llamante regresó a una casa que ni siquiera era suya, lo cual, en ese momento, parecía ser lo más probable. Sin embargo, los policías finalmente pudieron forzar una ventana y entrar para revisar al llamante. La casa era un desastre. Todo, desde marcos de fotos hasta vasos, e incluso un refrigerador, estaba destrozado. Era como si un equipo de demolición hubiera tenido un día de campo dentro de la casa. La puerta del dormitorio estaba arrancada de sus bisagras. La puerta estaba en pedazos, y había astillas de madera por todas partes. Si los policías ya no estaban asustados en ese punto, apenas estaban comenzando a estarlo. Mi amiga me dijo que un jugador de fútbol americano no podría haber causado tanto daño a la puerta de un solo golpe, y mucho menos una niña pequeña. Ya estaba nerviosa, pero la situación empeoró mucho. Mucho más cuando finalmente encontraron al llamante. El hombre fue encontrado en el baño, conectado al dormitorio donde se escondía. Era espantoso. Su sangre estaba por todas partes, la mayor parte fluyendo de un agujero enorme en su región abdominal. Sin embargo, parte de ella estaba en las paredes del dormitorio y en el techo. También le faltaban los ojos. Mi amiga dijo que un par de oficiales de policía se desmayaron o vomitaron por el puro shock después de ver la espantosa atrocidad que le había sucedido al hombre. Ya estaba horrorizado por lo que había escuchado. El hombre había muerto de una manera muy violenta, y esta intrusa seguía suelta. Pero luego mi amiga me dijo algo que hizo que este caso fuera aún más escalofriante de lo que ya era. Mientras revisaban la casa, uno de los oficiales encontró una pared fuera de lugar cerca de la cocina. La pared parecía ser artificial. Estaba conectada a otra pared, pero solo tenía alrededor de 4 pies de altura y parecía no tener ningún propósito. Casi parecía una barrera hacia la cocina, aunque había una abertura justo al lado. El oficial la golpeó ligeramente. No solo era hueca, sino que cuando el oficial golpeó, se abrió un pequeño agujero. Golpeó muy suavemente, pero la pared era tan débil que fue suficiente fuerza para penetrarla. Iluminó con una linterna dentro y vio una manta en el suelo. Pero lo que llamó su atención no fue la manta en sí, sino el bulto debajo de ella. Llamó a los otros oficiales para que vinieran de inmediato, y rompieron el resto de la pared. Inspeccionaron la manta, y uno de los oficiales la apartó suavemente del bulto. Lo que encontraron fue casi tan perturbador como el llamante muerto. Era el cadáver de una niña pequeña. Cerraron de inmediato el área, y los técnicos de la escena del crimen vinieron a investigar. Después de un tiempo, llegó el forense y se llevó los 2 cuerpos a la morgue. Unos días después, salieron a la luz los demás detalles sobre este caso. Estaba ansioso por saber qué habían descubierto el forense y la policía, y mi amiga me llamó para contarme el resto de la historia tan pronto como se enteró. El llamante murió debido a, y este fue el término exacto que usó mi amiga, pérdida de sangre por haber sido destripado. Sus ojos nunca fueron encontrados. La niña fue identificada como Taylor Watherton, una niña de 9 años que desapareció hace poco más de 2 años. Desapareció de un parque local, y la última vez que se la vio estaba usando una falda con lunares. No le di mucha importancia hasta que encontré un cartel de persona desaparecida con su foto. Era una niña linda, pequeña, con cabello negro que le llegaba justo hasta los hombros.
Mientras miraba su foto, no podía dejar de pensar en esa falda con la que fue vista por última vez. Sentía que me estaba perdiendo de algo. Y entonces me di cuenta, y casi me desmayo al recordar lo que me dijo el llamante. Llamante. Llevaba una falda pequeña y tenía manchas oscuras. Su cabello era oscuro, y le llegaba más o menos hasta los hombros. Al parecer, el forense determinó que no llevaba muerta tanto tiempo. Según él, parecía haber estado muerta no más de un mes. Aunque no se pudo determinar exactamente la causa de la muerte, tenía el cuello roto, y no fue después de morir. Le conté a mi amiga cuando hablé con ella originalmente que el llamante dijo que la casa no era suya. Ella hizo algunas averiguaciones y me informó de vuelta más o menos al mismo tiempo que se publicaron los demás detalles. La casa pertenecía a un hombre llamado Travis Quinsley, quien recientemente había sido reportado como desaparecido. Al parecer, le había dicho a su familia que se iba de viaje a Canadá, ya que tenía algunos amigos que vivían allí y que iban a tener una semana de chicos. Sin embargo, no regresó cuando debía. Durante ese tiempo, su familia se turnaba para cuidar la casa. Su hermano, Colby, era el llamante. Sabía cómo se veía. Su foto había aparecido un par de veces en las noticias desde que su cuerpo fue identificado junto al de una niña desaparecida. Era un hombre joven, con cabello rubio fresa lacio y una complexión decente. Después de hablar con mi amiga, busqué una foto de cómo lucía Travis. Si estaba desaparecido, al menos quería tener una imagen de su rostro que pudiera guardar en mi mente. Mi corazón se hundió cuando vi una foto de él junto a su hermano en una de sus cuentas de redes sociales. Estaba titulada "De vuelta con el gemelo". Era idéntico a Colby.